nuestro bloque Más que Economía vamos a hablar de un tema que por supuesto al final tiene que ver con todo el tejimaneje del Estado, con la economía, con el aspecto social, que es la comunicación. Es interesantísimo analizar si es que hay algún tipo de manejo comunicacional, hay alguna estrategia por parte del gobierno y en especial del presidente Martín Vizcarra respecto al tema de las reformas políticas. Hemos escuchado un mensaje directo el día domingo que de hecho ha generado trabajo por parte del Parlamento, pero hay que analizar cómo es que se da este mensaje y si es que hay un plan bien pensado respecto a qué es lo que se busca con este mensaje y qué es lo que se busca con las reformas. Interesantísimo el tema que vamos a conversar con el profesor de San Miguel Antezana, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Stephanie, buenas tardes, gracias. Bueno, la primera pregunta es de cajón. ¿Hay o no hay un manejo comunicacional por parte del Ejecutivo para impulsar estas reformas? Sí, ciertamente hay todo un manejo, hay una estrategia evidente. Sin embargo, es una estrategia que está centrada en la persona. De hecho, en el Perú tenemos un sistema presidencialista que siempre la comunicación ha girado en torno a la figura del presidente más que en la figura de la institución, que es el Poder Ejecutivo, que es el gobierno. En este caso, si recordamos, desde que entró Vizcarra en el mes de marzo, él quiso marcar un cambio, un giro radical con lo que era la comunicación de PPK, y desde ese momento él comenzó a tener contacto con la gente y salió a hacer visitas, a hacerse visualmente más activo en comparación con el presidente anterior. Sin embargo, en el mes de julio, en el mensaje del 28 de julio, se marca un quiebre interesante. La propuesta de esta reforma constitucional en 4 temas principales, pero sobre todo en la que más llamó la atención y se vinculó con la población fue la no reelección de los congresistas. Entonces, ¿qué pasa? Él se está apoyando en la voluntad popular, se está apoyando en el respaldo popular y sobre todo también en el desprestigio del Poder Legislativo, porque es obvio que el Poder Legislativo ha trabajado apartado quizás de una política pública consensuada del Estado en general, sino que tenía una política, una estrategia política, digamos, aparte con el lado de los fujimoristas. Al tener este contraste, por supuesto, gana un apoyo importante de la población. Y el segundo, digamos, hito ha sido este domingo cuando da el mensaje a la nación, en la que ciertamente ahí se ve más claramente cómo él se apoya en la población. De hecho, él en varias partes de la locución dice, representándolo a ustedes, viendo la voz de ustedes, de alguna forma para endosar ese apoyo popular y también verse apoyado en las medidas que él está tomando, sobre todo la cuestión de confianza, y lo que pudiera venir. O sea, claramente hay una estrategia que está enfocada apoyándose en la población, sobre todo también porque la personalidad de Martín Vizcarra no es la de un líder, digamos, de un caudillo que hemos tenido quizás en otras presidencias. Ahora, respecto a lo que usted menciona, si bien lo que más nos ha llamado la atención, o bueno, en general a la población, es el tema en particular de la no reelección de los congresistas, son 4 ejes fundamentales de la reforma y da la impresión de que no se ha hecho un trabajo en profundidad para que se conozca, más allá por supuesto de los medios, yo digo un trabajo del Ejecutivo, para que se conozca exactamente en qué consisten estas propuestas enviadas por el Ejecutivo. De hecho, ya entramos en un plano estrictamente legal, hasta constitucional, porque las reformas, si nos ponemos a analizar muy objetivamente, las propuestas que hizo el presidente no están de todo completas. De hecho, le faltan algunos ajustes y también hay que tomar en cuenta que el Congreso tiene la facultad de hacer ajustes a esas propuestas. No es que exclusivamente lo que propuso el presidente va al Congreso, lo aprueba y eso va a referéndum. Eso tiene que pasar por un proceso de discusión, de mejora, que de hecho eso es lo ideal. Y hay muchas mejoras que deberían hacerse. Yo creo que quizás por ese tema, porque la propuesta que generalmente va a ir con ajustes, no es que se ha hecho la divulgación o no se ha enfocado más en los otros puntos. Aunque en el tema de la reforma del CNE es estrictamente necesario, es urgente, y vemos que se ha empantanado con temas más que el lado político, más que el tema legal y constitucional. Ahora, eso no quiere decir que después se vaya a tocar, porque a la hora de que se aprobara en el supuesto que vayamos a referéndum este año, va a haber un periodo en el que precisamente tiene que informarse a la población para que ellas decidan si van a votar sí o no. Y cuidado que también ahí puede haber campañas de grupos, de partidos o de ciudadanos en general a favor de la reforma o en contra de la reforma, dependiendo de lo que finalmente apruebe el Congreso de la República.
Ahora, yo le consultaba un poco antes, ¿qué ocurre antes de la entrevista? ¿Qué ocurre con el otro lado de la historia? Que de alguna manera todos pensamos que la oposición, la gran oposición, hablamos de Fuerza Popular, tiene una actitud un poco confrontacional. Y yo le consultaba si ellos manejan bien su comunicación, porque aparentemente lo único que están generando es mayor rechazo por parte de la población, tanto hacia el legislativo, que se asocia directamente con Fuerza Popular, y hacia su propia lideresa, la señora Keiko Fujimori. Yo creo que ahí se ve que hay una ausencia de política comunicacional tanto del Congreso como institución, como de la mayoría parlamentaria que son los fujimoristas. En el lado institucional del Congreso, por supuesto, vemos que es patética la gestión comunicacional, una aprobación del 8% hasta menos, un rechazo creciente. Entonces, por supuesto que lo que se está haciendo a nivel de comunicación en el Congreso, a todas luces, está muy mal hecho. Ahora, por el lado de los fujimoristas como mayoría parlamentaria, pareciera que todo gira en torno a la lideresa Keiko Fujimori, a pesar que no está en el Congreso. Hemos visto también a lo largo de los meses como cuando algún parlamentario de la bancada naranja ha intentado como que sobresalir, inmediatamente pareciera que le han dicho, hey, tranquilo, ¿no? Veamos solamente a Salaverry, el presidente del Congreso, que cuando él ha tenido alguna iniciativa, cuando ha dicho vamos a revisar la ley Muller, inmediatamente después se quedó callado. O la semana pasada cuando dijo vamos a llevar a cabo las reformas, después normalmente se quedó callado. Pareciera que las llamadas funcionan muy bien en la bancada fujimorista. Y además... Está muy bien conectado. Sí, está muy bien conectado. Inmediatamente hay un cambio radical en las posiciones. Pero a nivel personal, con Keiko Fujimori tiene, digamos, una política comunicacional muy errante. Pareciera que a veces hay días en los que está muy animada, se toma muchos días para manifestar o mostrar una posición, sale por un video, sale a través de redes, y por supuesto que también ahora las redes juegan en contra mucho de la imagen y reputación personal de Keiko Fujimori. Si no, recordemos el último video, que ha sido muy destacado, pero no por los votos a favor, sino los votos en contra. Ha sido hasta editado, ¿verdad? Sí. O sea, utilizan las personas en las redes sociales y los que están siempre ahí, utilizan cualquier punto, coma, además, cualquier situación en particular para modificar o el video o el tweet o hacer un meme, y eso no siempre juega a favor de la figura política, sea cual fuera, que se está expresando mediante redes. Además que en el tema de redes, como tenemos ahí la muestra comunicacional, ya sea un audio, ya sea un video, ya sea una imagen, permite que las personas puedan observar el detalle con más calma de las horas o días posteriores. Fíjate que la gente llamó mucho la atención cómo las muñequitas que estaban en el video, que en el anterior video donde estaban, cómo ahora no le aparece la bandera con la K, y así detalles que los observadores, las personas cuando observan comienzan a darse cuenta y comparar, y eso si no hay precisamente, digamos que una manera de comunicar constante se nota y puede jugar en contra más que a favor de cualquier personaje político. Ahora, respecto a el discurso unificado, ¿no? Usted mencionaba que, claro, vemos a la bancada de Fuerza Popular que parece tener, no sé si no puede salirse del discurso o todos tienen el mismo discurso, bueno, ya eso cada quien lo puede juzgar, pero parece que todos tienen más o menos la misma idea y transmiten la misma idea, más allá de qué sensación nos cause a nosotros como receptores de ese mensaje. En el caso del Ejecutivo, no genera la misma impresión, porque el único agente que generalmente está declarando es el propio presidente. Escuchamos muy de vez en cuando al presidente del Consejo de Ministros, pero da la impresión de que estuviera solo en el tablero de ajedrez, porque sus ministros no participan de este sistema comunicacional que debería existir. Sí, ciertamente, como te decía al inicio, ¿no? Ya de por sí, al tener un sistema presidencialista que gira en torno al presidente, pero además tener a un gabinete que está en un bajo perfil, porque desde hace algunas semanas se ve que están en un bajo perfil, solamente se comunican a través de las redes sociales. Además también por el tema de la ley Muller, que está teniendo efecto, entonces muchas cosas que antes se hacían con mucho ruido a través de los medios privados, periódicos, ya como que está callado. Entonces de alguna manera se ve el efecto. Pero hay muchas otras formas de comunicar. No solamente también la tradicional visita, que los ministros también siempre andan visitando todos lados y eso necesariamente no comunica. Entonces, ¿qué pasa?
pasa? Al tener al presidente como el único vocero del Poder Ejecutivo, fíjate que todas las fuerzas se ponen en él, todos los ojos se ponen en él, y eso también genera mucho riesgo, porque cualquier error comunicacional inmediatamente, por supuesto que la oposición lo va a tomar para jugar en contra de él. Entonces, en este juego de ajedrez político, pero dentro de la comunicación política, hay que tener mucho cuidado y precisamente como algún refrán dice en finanzas, no hay que poner todos los huevos en las mismas canastas, sino hay que distribuirlo. Y al no tener esa facilidad del gobierno, entonces se está corriendo mucho riesgo al ponerlo todo en el centro, justo con el presidente Vizcarra. Ahora, hablemos del tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y aquí también hay una situación de crisis, sobre todo en el Ministerio Público, pero también en el mismo Poder Judicial, en la cual uno también siente que falta una estrategia comunicacional. ¿Cuál podría ser, no sé, en todo caso, la recomendación que les daría? Porque nosotros como peruanos nos quedamos un poco, no entendemos qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué hay una pugna dentro del Ministerio Público? ¿Qué ocurre dentro del Poder Judicial? Hemos escuchado unos audios y da la impresión generalizada de que no se hace mucho por revertir la situación. Es una pregunta muy interesante y muy buena que la hagas. Porque en este tipo de situaciones el Poder Judicial no está en una crisis de imagen, no es una crisis de comunicación, no hay ninguna estrategia de comunicación que salve. No, porque está en una crisis de reputación. Son los hechos, son las acciones lo que los ha llevado a estar en el lugar que se encuentran en este momento. Y la única forma de salir de esta crisis reputacional del Poder Judicial es precisamente con hechos distintos con los que en este momento la gente lo tiene en la mente. Haciendo justicia, acelerando las investigaciones, poniendo presos a los que tengan que estar presos. Solamente de esa manera es que se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial. Pero ese es un proceso que va a tomar muchísimo tiempo, ir cambiándonos la idea de una justicia que es lenta, que parece una tortuguita, que le pesa todo, a una justicia que acelera y que realmente imparte sin mirar a quién. Y mientras no haya precisamente el inicio de esas acciones poco a poco, entonces fíjate cuánto va a demorar salir de esa crisis. Aquí la idea es que el Poder Judicial no espere que haya una reforma constitucional o que haya una reforma del CNM para comenzar a trabajar, sino que actualmente como se encuentra la justicia, porque ojo, no está paralizada, no es que se haya puesto pausa y no está avanzando. Tiene que haber un cambio radical para que la gente comience a confiar nuevamente en el Poder Judicial, que de por sí la confianza estaba bastante baja, ahora está en el suelo, es casi inexistente. Entonces, aquí es interesante, como decía al inicio, que no es que hay una estrategia de comunicación, que no hay una campaña, que no son fuegos artificiales, porque eso no va a pasar absolutamente. Y si hiciera cualquier campaña, inmediatamente se va a caer con los hechos que van a salir saliendo. Recordemos que los audios eran miles, sí, y se ha parado, se ha puesto en pausa. Entonces, el que en cualquier momento comience uno a saber de nuevos hechos que juegan en contra de la reputación del Poder Judicial no lo va a ayudar en nada si hay una estrategia de comunicación. Eso llamaría o debería llamar al Poder Judicial a trabajar precisamente la comunicación de una manera estratégica, distinta, no tradicional, no desde el lado estrictamente de prensa, de relaciones con los medios, sino de trabajar desde dentro para cambiar esa imagen y, por supuesto, después la reputación. Una reingeniería, ¿verdad? Por supuesto. Muchísimas gracias, señora Antezana, por estar con nosotros y por hablar de este tema interesantísimo, cómo la comunicación, que forma parte de nuestro día a día y no le damos la importancia que tiene a lo que decimos y a lo que transmitimos con nuestros gestos, también es algo que se tiene que evaluar en este tipo de situaciones ya a nivel de Estado. Este fue nuestro bloque Más que Economía.